Ourense, bos días a xente que está chegando desde todos os puntos de España. Esperamos preto de 10.000 persoas no concerto, así que vai ser algo espectacular para nos. Moitas gracias, é o que podemos deciros a todos. Moitas gracias. Nos daremos cuenta del valor de este premio cuando vayan pasando los años y nos hagamos un poco los mayores. Algunos nos veremos en los conciertos como hemos hecho hasta ahora y muchas gracias. Y lo único que os quiero decir es, después de tantos años, muchísimas gracias a todos, la gente de Orense, la gente de Galicia, la gente de España, fuera de España, y que hasta siempre estaremos con vosotros porque os lo merecéis. Gracias. Solo quería decir una cosa, que na vida hai momentos felices de vez en cando. Este, para nós, é un deles, e gracias a todos os nosos veciños por darnos esta medalla e por facernos tan felices. E como dice o último disco, gracias, gracias. Uno de los mejores poetas orensanos, que en paz descanse, Antón Tobar, recuerdo que muchas veces lo encontraba en el campo, en la librería, con libros. Un día me acerqué, tengo varios libros dedicados a él. Uno de ellos tuvo que decir, para presumir la dedicatoria, que es para los suaves y que lo sigáis haciendo también. Eso quiere decir que ese hombre, ese gran poeta, escuchaba lo que hablamos. Bueno, dicho esto, le dije, por favor, señor Tobar, ¿puede usted firmarme el libro? Que me dijo, usted no es Lorenzo, ¿verdad? Pues yo ahora digo, Antón, ahí del cielo, bueno, donde esté, que sepa que los orensanos ahora sí reconocen que sea alguien de Orense. Gracias. Simplemente deciros que a nosotros nos gustaría que en la imagen del sello apareciesen ellos, sus caras, pero Correos no permite que aparezcan personas vivas, salvo... Entonces, gracias a Dios, gracias a Dios. ¡Sí, señor, hombre!